Jorge, ¿empezamos ya? Perfecto. Vale, pues nada, pues lo primero es daros los buenos días y la bienvenida a este nuevo webinar que organizamos desde la PETEC, ¿vale? Bueno, mi nombre es Marina y estoy en el Departamento Administrativo y de Formación. Lo estoy copiando para mandártelo. Las formaciones que vamos a hacer durante todo este año están publicadas en la página web y van a ser todas los jueves de 10 a 11, casi todas, bueno, hay algunas en otros días. Las sesiones van a estar grabadas, os lo digo, bueno, pues por si alguien activa la cámara, bueno, pues que se graban. Todas estas presentaciones van a estar luego colgadas en la zona privada de la web. Y, bueno, pues os daremos el aviso por LinkedIn y, bueno, pues mañana os pasaremos también una breve encuesta y con el enlace, bueno, pues para los que no hayan podido asistir. Lo que sí os pedimos, bueno, pues es durante la presentación mantengáis el micrófono cerrado y cualquier pregunta que tengáis la hagáis por el chat, ¿vale? Y luego al final, bueno, pues las pasaremos a Jorge o Arturo. El webinar de hoy es la digitalización del mantenimiento ferroviario. Lo va a impartir Arturo Zazo de Prisma y Jorge Rodríguez de Menrey, a los que, bueno, pues agradecemos que estén aquí. Durante este webinar pues, se analizarán las distintas posibilidades de digitalización en el ámbito del mantenimiento ferroviario mediante la implementación de distintas tecnologías y herramientas disponibles en el mercado. Y se presentarán también casos de éxito derivados pues, de la aplicación de las mismas. Y sin más, pues os cedo la palabra y de nuevo muchísimas gracias. Pues muchas gracias Marina y a la PETEC en su conjunto por organizar este webinar y a todos los asistentes a esta sesión y a todos los inscritos que os agradecemos tanto vuestra presencia aquí como vuestro interés. Nos ha desbordado prácticamente la solicitud de inscripción. Creo que me decía Marina que somos 114 inscritos en el webinar, con lo cual, bueno, pues esto demuestra que los que creemos que el momento de avanzar en digitalización en infraestructuras pues ha llegado, pues que es cierto, ¿no? Ya nos ha presentado Marina, yo soy Jorge Rodríguez de Mainrail, una startup centrada en digitalización de mantenimiento ferroviario, y mi compañero Arturo es director de infraestructuras en Prisma, que es una empresa que trabaja en muchos ámbitos, entre otros en sistemas de captación de datos, procesado de datos, analítica y demás, que después os presentará el mismo Arturo. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué este webinar? Pues si pasamos a la siguiente slide, veremos que los puntos que vamos a tratar hoy son, pues, uno muy importante, que es la captura de datos. Obviamente, la captura de inventarios digitales, porque si no tenemos un buen inventario digital, todo lo que hagamos después no se va a poder integrar de una forma efectiva. Después veremos una solución global para digitalizar la gestión de operaciones de mantenimiento. Y por último pasaremos a analizar posibilidades en materia de mantenimiento predictivo, donde veremos dos tipologías de casos de uso, una aplicada al mantenimiento de vía y otra más enfocada al control de taludes y vegetación. Por último, pasaremos a vuestras preguntas para cualquier otra cuestión que no queráis trasladar, como os ha dicho Marina, y podéis ir dejándolas en el chat y las atenderemos en la parte final del webinar. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues básicamente porque el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias tiene un impacto brutal en términos de coste a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura. Obviamente es mucho más intensiva en capital la parte de construcción, pero a lo largo de toda la vida de la infraestructura, el 40% de la inversión se nos va a ir en mantenimiento. Obviamente va a haber diferencias si estamos en vía sobre balasto, vía en placa, pero siempre tiene un impacto muy importante, tanto en coste como en calidad de servicio y disponibilidad de la infraestructura. Y cuando hablamos de mantenimiento, pues al final estamos hablando de digitalizar el mantenimiento, estamos hablando de gestionar datos, de gestionar información. Arturo, si puedes pasar, te lo agradezco. Perfecto. Todo proceso de digitalización o de gestión de datos en mantenimiento y en general en casi cualquier orden va a tener varias etapas. La primera es tomar esos datos, analizar esos datos, visualizar el resultado de ese análisis, es decir, visualizar información, ya no datos desagregados, para
mediante el conocimiento experto, poder llegar a las mejores decisiones posibles. Si aterrizamos esto al mantenimiento ferroviario, vuelve para atrás, no te importa, Arturo. Tenemos que las fuentes de datos que tendremos aquí, el primero, como decíamos antes, son los inventarios de activos. Si no tenemos un inventario digitalizado o no podemos levantar un inventario digital, no podremos incorporar sobre él el resto de datos que se generan. Después, en el sector ferroviario tenemos, como en todos, elementos o dispositivos de carga masiva de datos o de generación masiva de datos, como puede ser un tren ocultador. Otra variedad de sensores o equipos IoT, y una parte importante va a venir de partes de inspección y partes de trabajo que en muchos casos hoy se siguen registrando en papel. No siempre, ya hay, por suerte hemos avanzado también ahí, pero tenemos muchos bases de mantenimiento donde el trabajo de las brigadas en campo, ya sea de inspección o de actuación o de corrección, se sigue registrando en papel. Y todos estos datos, para poder explotarlos de forma conveniente, primero tenemos que asegurar que estén disponibles, su disponibilidad. Segundo, que se estén tomando con un nivel de calidad adecuado y se estén incorporando en nuestro análisis con ese nivel de calidad intacto. Y eso nos lleva a la manipulación de esos datos, a su integración para explotarlos de forma conjunta y al almacenamiento para poder hacer esta explotación a lo largo del tiempo. Y esas son cuestiones que en muchos casos están por resolver. Si vamos a la siguiente etapa, al análisis de datos, pues nos encontramos con que en la mayoría de los casos tenemos un análisis que es muy poco amigable. Si tenemos este tabla Excel con una variedad de colores que casi nos recuerda a la película Matrix, pues extraer información de una forma eficaz de ahí, pues nos va a costar bastante trabajo. Tanto el análisis de datos como visualizar el resultado de ese análisis es una parte imprescindible para poder añadir esa experiencia y llegar a la decisión más oportuna. Y visto este flujo de datos, tenemos que empezar por el principio, por donde siempre se empieza pues cualquier obra, ¿no? Si estuviéramos hablando de un edificio, pues por la cimentación, o de una estructura por la cimentación. Y ese principio, en este caso, como decíamos antes, es el inventario digital, donde mi compañero Arturo os va a presentar las soluciones tecnológicas que en Prisma disponen para digitalizar esos inventarios cuando no están todavía digitalizados. Arturo, te cedo la palabra. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Un placer compartir este tiempo con vosotros. Nosotros desde Prisma, bueno, pues somos una empresa que llevamos 16 años ya actualmente operativos bajo la marca Prisma en el mercado, y llevamos 5 grandes unidades de negocio entre consultoría, centradas en consultoría, sistemas de tecnología, auditoría y sistemas de inspección avanzada, junto con la línea de cooperación internacional. Estamos centrados en la división a la que yo pertenezco, que es la de servicios de inspección avanzada, en todos los ciclos, en todo el ciclo de información y en el análisis de todas las infraestructuras, desde los momentos que te procedemos a la captura hasta ese análisis y aportación de experiencia que comentábamos anteriormente, que al final es necesario en ese proceso. Para ello utilizamos distintas tecnologías, fundamentalmente LIDAR, aéreas y terrestres, y ahí veis algunos de los valores en los que habitualmente pues solemos estar trabajando. Tenemos un equipo multidisciplinar seriamente especializado en cada una de las áreas y en cada uno de los procesos, y habitualmente, pues anualmente estamos en torno a los 50.000 kilómetros de infraestructuras inspeccionadas al año, kilómetros lineales, 32.000 de ellos con un tema de análisis de vegetación que veremos al final como caso práctico de cómo esa vegetación nos puede afectar a las infraestructuras ferroviarias. Como comentábamos, para nosotros es un todo, que el mundo de la inspección y los servicios que aportamos dentro de la inspección y lo que están necesitando ahora mismo, nos ocupamos desde la parte de la fase de campo, desde los procesos de captura, integrando distintos sistemas, llevándolos a los procesados, modelados, análisis. Y con todo ello, como bien comentábamos anteriormente, llevado a esa toma de decisiones, que bueno, pues es al final ese cerebro. Esa interpretación y esas tomas de decisiones se pueden hacer algunas de métodos tradicionales más manuales, y por otro lado podemos aplicar automatismos e inteligencia a esa información, llevando todo ese flujo de información no solamente para un tratamiento interno, sino para un tratamiento externo. Ligado a esto y cara a lo que estamos, a cómo es el ciclo de vida de la infraestructura,
lógicamente tenemos, bueno, cualquier infraestructura que tenemos la podemos diferenciar en 3 fases, ¿no? 3, 4 fases. La parte de diseño, la parte de construcción y las fases de operación y mantenimiento. Claro, habitualmente la fase de diseño pues pueden ser a lo mejor temas de ciclos de 2, 3 años, la parte de construcción pueden ser 3, 4 años y la fase de operación y mantenimiento es la más larga, es la que podemos hablar periodos de 50 años o más. Claro, lógicamente una vez pasados esos ciclos, pues bueno, pues durante todo ese periodo o renovamos y vamos manteniendo esa infraestructura o podemos llegar a una situación final que es la del desmantelamiento y el abandono. Eso, actualmente estamos hablando todos del famoso gemelo digital. Nosotros lo llamamos el Rail Twin, y es decir, cómo vamos a generar una transformación de nuestra infraestructura para poder acoplarla durante todo este periodo que tenemos, tanto del diseño hasta el mantenimiento. Actualmente también estamos trabajando, se trabaja con el concepto de BIM, que lo estamos utilizando para todo ese entorno colaborativo entre los distintos agentes y cada uno de ellos, pero uno de los primeros pasos que consideramos que hay que hacer es la creación de ese gemelo digital. Claro, ese gemelo digital necesita información, bueno, es algo, parece que es un ente, ¿no? Y seguro que muchos de los que estamos hoy en la sesión, pues cada uno interpreta el gemelo digital de una manera diferente en función de cuáles sean sus necesidades al final de explotación. Pero básicamente al final lo que estamos consiguiendo es que toda la información que pueda provenir del entorno, toda la información que nos provenga, que tengamos de la infraestructura, de la superestructura, de las instalaciones, del material rodante, todo ese tipo de información ha de convertirse y lo vamos a meter en una pequeña bolsa o en una gran bolsa que sería ese gemelo digital, donde vamos a aportar información procedente de tecnologías geoespaciales o de sensórica. Tecnologías geoespaciales, puesto que al final lo que vamos a querer es transformar una realidad física en una realidad digital para luego proceder a distintos tipos de análisis, ya sean gráficos, a través de modelos tridimensionales, modelos numéricos, modelos de simulación, hacer, bueno, pues una enorme cantidad de simulaciones o alternativas posibles de simulación sobre operaciones, que lógicamente lo que nos van a hacer es disminuir todos los costes asociados a pues las cargas de trabajo, los desplazamientos y las comisiones de servicio que hay que realizar. Claro, con todo ello, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, quiero indicar que aquí lo estamos hablando que es uno de los criterios fundamentales y que con lo que luego vamos a estar hablando es la generación o el seguimiento del inventario digital. Muchas veces ese inventario, con estas tecnologías geoespaciales, vamos a poder crear o poder documentar perfectamente cuál es ese inventario digital, puesto que muchas veces no está completo, no se encuentra digitalizado y sin esa información no vamos a poder empezar a realizar análisis, con lo cual se nos convertirá al final en el cuello de botella de la explotación de la información. Y por otro lado, lógicamente, hemos estado últimamente en varias reuniones en las que siempre hablamos de temas de desarrollo, temas de sistemas, por ejemplo, de auscultación de puentes, de seguimiento de puentes, de aparatos de vía. Pero bueno, todo eso está muy bien. Estamos hablando de que hay que hacer planes de investigación sobre ellos, pero nos encontramos con un pequeño detalle al principio, al principio de todos ellos, y es que no sabemos o no tenemos con la precisión suficiente, por un lado, dónde está ese elemento, es decir, cuál es la georreferenciación de cualquiera de los elementos y cualquiera de los activos, y por otro lado, no sabemos cuál es su dimensión y demás, sus dimensiones o su estructura, con lo cual uno de los primeros pasos, quizá, y que actualmente en el mercado está teniendo mucha demanda, es la generación de esos modelos tridimensionales ubicados en su posición y en su espacio. Pensemos que hasta hace 3 días nadie estaba pensando a lo mejor en utilizar una herramienta como puede ser Google Earth, y ahora cualquier sistema donde vamos a buscar algo y simplemente, aunque sea simplemente a nivel de consulta, utilizamos esa plataforma para ir a un sitio dentro del globo y poder visualizar qué es lo que tenemos. Bueno, pues todo eso, a partir de estas técnicas y tecnologías geoespaciales, podemos aumentar tanto el nivel de detalle como el nivel de precisión.
¿Cómo capturamos esa realidad? Bueno, pues a través de distintos tipos de información, ya sea entornos que vean satelitales, a través de sistemas aéreos, como pueden ser los aviones, como pueden ser helicópteros, como puedan ser la aplicabilidad de drones, sobre los cuales vamos a aplicar distintas cargas de parco, distintas sensóricas para trabajar en distintos espectros, ya sean multiespectrales, ya sean termográficos, ya sean multiespectrales o hiperespectrales, conjunta, y la tecnología, en este caso LIDAR, para tener esa representación de la realidad. ¿Qué vamos a hacer con todo ello? Pues realmente transformar algo físico, algo real, que nosotros estamos viendo, en una realidad digital, en un entorno que ya podamos utilizar a nivel a nivel numérico, y bueno, pues a partir de esa forma numérica la podemos hacer visible y poder trabajar con dato visible o con dato matemático cara a la modelización de transformaciones. Estas técnicas son aplicadas, lógicamente, en cualquiera de los elementos, pudiendo hacer extracciones de esa información y esa modelización, con lo cual ya vamos a empezar a cambiar una ubicación simplemente en el tema ferroviario que teníamos antes de un PK determinado sobre una vía, que seguiremos teniendo ese tipo de referenciación, a un posicionamiento más preciso a niveles de X y Z, llegando con estas tecnologías a tener precisiones que podemos estar hablando centimétricas en todos los elementos, modelizaciones y demás. A partir de estas modelizaciones, ¿qué otro tipo de elementos podemos hacer? Quizás esos elementos más visuales. Pues lógicamente la generación de modelos, de planos as-built para producir mejoras y reformas, podemos hacer análisis de gálibo, se pueden realizar tema de inspecciones de túneles sobre los paramentos, puesto que estamos integrando y aunando en unos mismos sensores tanto la información posicional, la información relativa, las informaciones relativas y la información procedente de sensores como pueden ser las cámaras, termografía y demás. Y con todo ello, pues como veis, podemos hacer análisis de todo ese tipo de información. ¿Qué vamos a tener? Una información visual, una imagen visual de todos esos elementos que posteriormente podemos traducir en sistemas numéricos. Aquí os pongo un vídeo muy rápido, usamos un vídeo corto, de esta aplicabilidad y algunos de los elementos que podemos utilizar. En este caso, procede de información de un láser escáner, de un sistema LIDAR, implantado sobre un helicóptero, en el cual hemos estado recorriendo un trozo de una línea de alta velocidad, a partir de la cual, y con toda esa información, pues podemos detectar y digitalizar pues cuáles son los carriles, cuáles son canaletas, determinados elementos, los temas de catenaria, en este caso los cables de la alta tensión que nos cruzan. Podemos hacer una clasificación a través de tecnologías de Machine Learning de todos los elementos que tenemos a lo largo de la vía y luego aplicarlos en todo el concepto. En este caso, por ejemplo, estáis viendo filtros en los que pues hemos seleccionado o se han clasificado pues los postes de catenaria. Por otro lado, estamos visualizando el terreno. Podemos hacer colorizaciones donde nos va a servir para identificaciones de qué elementos están afectando a nuestra superestructura. Colorización, sobre todo ello también podemos digitalizar los temas de la catenaria en sí mismo, tanto el hilo de contacto como la vía, y obtener las interrelaciones entre cada uno de ellos. Y toda esta información la podemos integrar adicionalmente en análisis de otras fuentes de datos que pudiéramos trabajar como los sistemas WMS o cartografías compartidas, vinculando toda esta información precisa y posicional en la integración que se está desarrollando actualmente también entre BIM y GIS. Aquí, por ejemplo, con esta información también podemos estar viendo o podríamos analizar pues cuáles son las capas de balastos sobre las situaciones teóricas, si tenemos más o menos, si tenemos balastos, si tenemos excesos o si tenemos defectos o ausencias, perdón, más que defectos de balasto. Bueno, uno de los primeros casos en los que comentaba antes y como hemos visto en el vídeo es el uso o la aplicación a las inspecciones de elementos de catenaria, donde capturamos toda la información, producimos la digitalización de esos elementos y, lógicamente, a partir de esa digitalización y esa ubicación precisa del hilo de catenaria y de la vía, pues podemos realizar todo el tema de análisis que necesitamos cara
a las alturas, a los descentramientos, desviaciones y, lógicamente, bueno, pues una de las cosas fundamentales, convertimos algo que puede tener temas de inseguridad por riesgo eléctrico, lo convertimos en elementos seguros, aparte de que aceleramos todo el tema, toda la captura de información. Y la otra de las aplicabilidades es la aplicación de ese inventario digital que hemos comentado anteriormente a la gestión del mantenimiento, que en este caso Jorge os va a exponer en su criterio de aplicabilidad. Jorge, cuando puedas. Voy activando el micro y os comparto, en este caso, mi pantalla, que entiendo que estaréis ya viendo el fondo azul de Windows, y ya deberíais estar viendo mi presentación, si no me equivoco. Marina, ¿me puedes confirmar que se ve todo correcto? Todo correcto. Hay una pregunta de la anterior presentación. No sé si quieres responderla ahora para Arturo o la dejamos para el final. Yo creo que mejor las dejamos para el final y así le damos continuidad, ¿vale? Perfecto. Gracias. Bueno, pues como os ha dicho Arturo, pues una vez que ya tenemos un inventario digital y capacidad de capturar información, esa información hay que explotarla de forma integrada y de forma coherente con nuestras políticas de mantenimiento y nuestras operaciones de mantenimiento. Para ese fin nace Mainrail, que es una plataforma que se constituye en la base para crear la plataforma de mantenimiento propia de cada mantenedor o de cada administrador de infraestructuras. Y esa plataforma, en esta primera parte de la presentación, vamos a presentar las opciones de digitalizar la gestión de operaciones que se hace actualmente y después veremos las posibilidades de pasar posteriormente a un mantenimiento predictivo o incluso prescriptivo. Mainrail, que es una startup que nace de la colaboración del Centro Tecnológico CEIT y de una empresa de desarrollo de software que se llama Enicom, una empresa con base en Zaragoza, con una implantación nacional muy potente. Estas dos empresas empiezan a trabajar juntos hace unos años porque son conscientes, conocedores del sector, especialmente CEIT, de que mientras tenemos un nivel tecnológico muy elevado en las infraestructuras ferroviarias, obviamente existen líneas convencionales que pueden tener un nivel de tecnología algo inferior, aunque hay mucha nueva tecnología que se les va implementando, no podemos olvidar que tenemos una enorme red de alta velocidad, tenemos una enorme cantidad de tranvías con un nivel tecnológico muy avanzado, tenemos redes de metro y la realidad es que tenemos infraestructuras del siglo XXI. Pero mientras que en la gestión de tráfico sí se ha avanzado mucho en digitalización, la gestión del mantenimiento, en lo que respecta a la gestión de información y a la gestión de operaciones, seguimos haciéndola como en el siglo pasado. Lo más abundante, lo más habitual es que tengamos como herramienta de análisis hojas de Excel y en muchísimos casos seguimos teniendo pues esas famosas fichas de papel que terminan rellenando archivadores y archivadores en la base de mantenimiento y son difícilmente explotables. Esto nos lleva a que en el sector hay todavía mucho uso de soluciones ofimáticas genéricas, Excel y demás, para gestionar los datos que están en ficheros independientes, que no se integran, y obviamente no hay, en la mayoría de los casos, herramientas de visualización que nos permitan trabajar con ellos de forma amigable y de forma sencilla. Y además, en muchos casos, tenemos problemas de correlación temporal y espacial. Incluso con los trenes ocultadores, que son la fuente de datos más fiable y más intensiva que habitualmente se utiliza en el sector, tenemos el problema que dependiendo de dónde se haya hecho el cero de máquina en cada pasada, las curvas no solapan, con lo cual no tenemos correlación espacial y eso nos impide hacer análisis temporales o nos lo dificulta mucho. En general tenemos un panorama en el que los datos no se convierten en información. Los objetivos que persigue Mainrail obviamente es digitalizar esta gestión. Digitalizarla para aumentar el nivel tecnológico y el nivel de gestión que tenemos en ella, pero teniendo clarísimo que el foco tiene que estar en el usuario. Tenemos que facilitar al usuario la vida con herramientas específicas, parametrizadas para sus necesidades, para su infraestructura, porque si no conseguimos hacer una digitalización con foco en el usuario, lo que tendremos será un problema enorme en nuestra organización cuando intentemos hacer ese cambio. Todo proceso de digitalización es un proceso de cambio que siempre se encuentra con resistencias. Si no lo hacemos de forma correcta, esas resistencias nos van a hacer, si no fracasar, eternizar la transición y no obtener los resultados que deberíamos. Y unos resultados que, en último término,
estamos hablando de aumentar eficiencia. Todos los campos en los que se digitalizan operaciones, lo que se consigue es aumentar la eficiencia. Básicamente, generar más valor con menor coste, gracias a optimizar los recursos y poder explotar tanto los recursos actuales como ese nuevo recurso no explotado, que son los datos, de una forma mucho más eficiente. Y esto nos lleva además a un incremento en la calidad en la gestión, gracias a una mayor trazabilidad de todos los datos y operaciones, trazabilidad punto a punto que nos permite saber por qué se ha hecho cada cosa y qué tenemos que hacer en función de los datos que tenemos, y esos datos no solamente analizados de forma aislada, sino analizados de forma integrada, porque la vía es un conjunto de sistemas, no es un sistema único, y cada sistema tiene sus propios elementos. Con eso surge Mainrail, que hoy es una empresa independiente, fundada, como os decía, por estos dos socios, por CEIRE y Nicom, y actualmente pues también contamos con diversos fondos de inversión que han creído en el proyecto y nos han potenciado para salir al mercado y comenzar nuestras implantaciones. Mainrail es una plataforma software que puede implantarse en software as a service, es decir, en cloud, o se puede instalar en servidores del cliente, en función de lo que cada cliente estime más oportuno. Se basa en 5 módulos, de los que luego os hablaré. Todos esos módulos son totalmente parametrizables para cada implantación. Como os decía antes, para conseguir esa buena experiencia de usuario, gracias a que la implantación de Mainrail es específica para él y está adaptada a lo que necesita. Y de nuevo pensando en ese proceso de cambio y tener el mayor éxito posible en la gestión del mismo, lo que planteamos es que la implantación del desarrollo completo de Mainrail, este proceso de digitalización total, se haga en 2 etapas. La primera etapa son los 3 primeros módulos y, por resumirlo, consistiría en digitalizar las operaciones que hacemos actualmente. La segunda etapa, la veremos después, sería el salto al mantenimiento predictivo. ¿Por qué lo planteamos así? Por 2 motivos. La mayoría de los administradores y mantenedores no tienen datos suficientes para alimentar modelos predictivos, luego hablaremos de ello. Y segundo, si partimos de una etapa de digitalización muy baja y queremos llegar en un periodo corto al doble salto mortal o el triple, que es el mantenimiento predictivo, lo que vamos es a perder al personal en el proceso. De ahí que empecemos por estos 3 primeros módulos que, como os digo, nos permiten digitalizar lo que ya hacemos hoy. ¿En qué se basan estos módulos? El primero de ellos es el módulo de activos o assets, que parte, como decía Arturo, de un inventario digital. Una vez que tenemos claro qué activos tenemos en la vía, si no tenemos un inventario digital, obviamente podemos trabajar con el inventario con el nivel de detalle que exista. Problema que todo activo que no incluyamos en nuestro inventario es un activo sobre el que no generaremos información o no la generaremos de la forma adecuada. A ese inventario accedemos inicialmente por una interfaz gráfica que es un mapa digital. Es un mapa como este, en el que está representada toda la línea, todas las estaciones, y además es un mapa que podemos también configurar. Estas líneas que veis aquí azules no son dibujitos, tienen una lógica detrás. Estáis viendo una implantación que se hizo con FGC. Todos los datos que vais a ver en esta demo no son reales. Cogimos los datos reales, pero los hemos anonimizado, con lo cual la información que veis aquí, sobre todo de indicadores y demás, pues ha sido modificada para no revelar información confidencial. Y como os decía, estas flechas correspondían a una lógica de gestión que tenía el cliente. Por diversas cuestiones, responsables, equipos de mantenimiento distintos, necesidades de circulación o mantenimiento distintas, se dividían las líneas y el total de la red en distintos segmentos, que son lo que representan estas flechas. Podremos acceder a nuestro inventario y a todos los módulos de Mainrail a través de este mapa digital, pero detrás de él lo que tenemos no deja de ser una base de datos, a la que también podemos atacar con una vista habitual de consultas, aplicando filtros para encontrar la información que necesitamos. Y al final, en el módulo de activos, lo que tendremos siempre es fichas de activos. Fichas de activos en las que también podemos parametrizar la información que queremos recopilar aquí. Obviamente tendremos que tener definido el tipo de activo, los componentes del mismo, la ubicación por punto kilométrico y por GIS. Tendremos siempre marcado tanto el PK como esa coordenada GIS para poder irnos a un Google Earth o Google Maps a visualizar en qué punto estamos viendo información. Y el resto de información es totalmente parametrizable, imágenes, no imágenes, fecha de fabricación, fabricante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tendríamos aquí en el módulo de activos es toda la información de nuestro inventario cargada en el sistema.
y el resto de módulos nos van a seguir alimentando información vinculada a estos activos. El segundo módulo es el módulo de Health o de estado, en el que lo que tenemos es una visual muy rápida, muy cómoda de cómo está nuestra vía. Tendremos, por un lado, alertas sobre el estado de los principales indicadores que hayamos definido en nuestra política de mantenimiento. Y debajo tendremos siempre un histórico de cómo están evolucionando esos indicadores en el alcance temporal que estemos viendo. En este caso, en esta implantación, se decidieron determinar 2 niveles de desviación, bueno, 3, que es aceptado, que es verde, y naranja y rojo. Con cada indicador tenía distintos niveles de rango a partir del cual nos íbamos a estos niveles, que uno era alerta y otro era atención urgente. Pinchando en estas bolitas o en los tramos donde ya tenemos identificados que tenemos estas desviaciones de indicadores, llegaríamos a la ficha del indicador, que de nuevo también podríamos consultar con una vista de base de datos. Y cada indicador va a tener su ficha parametrizada independiente. En este caso estamos viendo un indicador que es muy genérico, que es el indicador de calidad de vía, pero si tenemos inspecciones o KPIs vinculados a inspecciones visuales o a toma de medidas en vía, etcétera, 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 parametrizaremos cada caso la ficha de indicador al tipo de información que estemos manejando. En el caso del indicador de calidad de vía, aquí lo que hacemos es trabajar directamente con los datos en bruto del auscultador. Si el auscultador nos proporciona todos los datos oportunos para el indicador de calidad de vía, maravilloso, los volcamos de forma masiva. Si, como en muchos casos, lo que tenemos es un informe de dónde están las desviaciones y no los datos descompuestos o desglosados, lo que hacemos, mediante ingeniería inversa, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, acceder a los datos del auscultador en bruto, lo descargamos del equipo, y mediante ingeniería inversa reproducimos el cálculo para poder sacar peraltes, alineaciones, etcétera, 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 volcarlos al sistema y calcular el indicador de calidad de vía, que aquí veremos ya en qué punto kilométrico se nos sale de la zona verde y si nos empieza a ir a ciertos rangos de desviación, con toda la información asociada, la identificación por punto kilométrico GIS y la posibilidad de superponer datos de distintas fechas. Cuando vamos a superponer datos de distintas fechas, nos encontramos el problema que teníamos antes, la falta de alineación espacial. Aquí estamos viendo 3 pasadas de un ocultador que vemos claramente que no están alineadas. Vemos claramente cómo hay ciertos puntos que deberían estar en la misma zona y no lo están. En MainRail ya disponemos de un algoritmo que hace automáticamente este matching. No tenemos que estar dedicando horas de personal de oficina para cuadrar los datos y automáticamente se hace este matching, se solventa el problema de alineación espacial y con eso conseguimos tener resuelta la alineación temporal. Ya sabemos que en este punto la evolución de la vía ha sido esta desde todo el tiempo que tenemos datos. Porque si no resolvemos eso, cualquier intento de hacer ya no modelos predictivos, sino simples series temporales, no va a funcionar porque los datos no están integrados de forma correcta. Esto obviamente se puede hacer también con otros tipos de fuentes de información, como la otra tipología de toma de datos de las que os ha hablado Arturo hace un rato, catenaria, otros elementos en vía, inspecciones del carril. Se puede hacer este macheo para asegurar que tratamos los datos de forma correcta. Y el último módulo es el módulo de gestión de operaciones, el módulo de mantenimiento o maintenance, donde de nuevo tendremos la vista de mapa digital. En este caso, esas burbujitas nos están diciendo que hay operaciones que han sido rechazadas o que están pasando de plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tendremos una vista de agenda. Una vista de agenda en la que tendremos todo el control de nuestro plan de trabajos. Con un código de colores sabremos que en este caso la actividad verde ya se ha realizado. Estas 2 azules están propuestas que se ejecuten en esa fecha y la del 29, esta amarillo de aquí, esta ya está planificada. ¿Cuál es la diferencia? La propuesta es algo que está en el plan de trabajos y está previsto que se haga en torno a esta fecha. La amarilla tiene la fecha fijada, ya se ha concretado que se va a hacer en ese día y en ese momento, y además los recursos no solo asignados sino bloqueados. Cada una de estas actuaciones conlleva una preasignación de recursos. Recursos es personal, equipos y materiales que a la hora de planificar se quedan bloqueados y además se comprueba que están disponibles. Es decir, si yo necesito una bateadora para hacer este trabajo y no tengo ninguna disponible, en este momento no lo puedo planificar.
Obviamente, cualquier actividad planificada que no cumple el plazo pasa a color rojo, que significa pendiente de realizar, y tenemos los correspondientes avisos. Igualmente, si los resultados no fueran, el resultado del trabajo fuera rechazado, pues también no pasaría a nivel rojo. ¿Y qué tipo de actuaciones tenemos? Pues tenemos tanto inspecciones como operaciones. Y de nuevo, las fichas de cada tipología las podemos parametrizar como queramos. Esto es un ejemplo de una ficha de inspección de aparato de envío. Podemos tener datos dimensionales, podemos tener checks, podemos tener incluso texto, podemos tener la tipología de información que queramos en cada ficha. Y conforme se cargue esta información en el sistema, se analizará si hay algún indicador que se ha salido de rango en función del resultado de la información que hemos cargado. También tendremos fichas de actuación, en el que, además de dónde se ha realizado la actuación, cuándo, etcétera, etcétera, os comentaba antes que teníamos una asignación de recursos. Cuando el personal de campo ejecuta la actuación, verifica el consumo de recursos. Es decir, hemos tardado 1 hora, hemos tardado 1 hora y media. Hemos consumido una traviesa o 3. Hemos consumido cemento o no hemos consumido cemento. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos permite tener además integrado un control de stock y un control de costes. Teniendo claro que si el cliente ya tiene un sistema, un ERP o otro tipo de herramientas con el que gestiona esta información, desde Mainrail volcaremos la información donde sea oportuno, nos vincularemos con otras herramientas existentes, ya sean herramientas software o herramientas hardware como sensores instalados en vía. Con las herramientas hardware, con los sensores, nos integraremos para tomar datos, con los ERP para tomar datos o para reportar datos según sea necesario en cada caso. Y otro punto importante, seguimos hablando de información. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir en esta etapa? Es que la información se vuelque siempre directamente en el sistema. Es decir, no tener brigadas yendo todos los días a la base a recoger fichas de inspección y a soltarlas cuando terminan, sino que cada brigada tiene su móvil o su tablet con la que va cargando la información en el sistema. Obviamente, sabemos que la vía normalmente en muchos tramos no hay cobertura. La aplicación, cuando está conectada a datos o a Wi-Fi, descarga todos los trabajos pendientes de ejecutar, se complementan las fichas en el tajo y cuando volvemos a tener conexión, sincroniza la información con el sistema y directamente la tenemos tratada e incorporada dentro de Mainrail. Esta primera etapa de la que os hablaba, esta primera digitalización de lo que ya hacemos hoy, que consiste en estos 3 primeros módulos, y esta primera etapa la tenemos ya funcionando en TMB, donde se hizo, aparte de con FGC, que se hizo un piloto durante el desarrollo, con TMB se ha hecho un caso de uso que no está en explotación, está en análisis por su parte. Sí está en explotación la implantación que hemos hecho en el tranvía de Zaragoza, con CAFTE, que es quien mantiene catenaria y sistemas eléctricos. Y justo ahora estamos arrancando, no se ha anunciado todavía públicamente, pero se hará la semana que viene, estamos arrancando una implantación con AZBI en la red ferroviaria de Mallorca, de 127 kilómetros de vía, tanto vía sobre balasto como vía en placa. De nuevo, una implantación plenamente comercial con la que pasarán a gestionar todas sus operaciones en breve. Hasta aquí la primera etapa de digitalización de operaciones en base a las prácticas de mantenimiento actual. Pero como decíamos antes, creo que hay un micro activado por ahí, si no me equivoco. A mí no me molesta especialmente, pero por evitar que oigamos alguna conversación privada. Como decíamos antes, el planteamiento, el camino de la digitalización no es solamente gestionar mucho mejor la información que ya tenemos o los datos que ya tenemos, es generar nueva información y conocimiento. Es pasar hacia el mantenimiento predictivo e incluso prescriptivo. Sistemas que nos recomiendan directamente qué tenemos que hacer. Y ahí os queremos presentar, aparte de los 2 siguientes módulos, algún caso de uso. ¿Cuáles son los 2 módulos siguientes? Esta segunda etapa pues son el módulo Predict o predictivo y el módulo de Dashboard de inteligencia de negocio. Nosotros entendemos que esta segunda etapa, los clientes que ya están implantando Mainrail no deberían arrancarla antes de 2023 por 2 razones. Una, concluir la transición de sus hábitos actuales a las nuevas prácticas de gestión digital. Y segundo, nosotros tenemos un desarrollo de modelos predictivos muy avanzado y hecho, pero esos desarrollos hay que entrenarlos o hay que ajustarlos y validarlos a los datos de cada vía, de cada infraestructura. Y la realidad que nos encontramos es que como norma general, ni el mantenedor ni el administrador
tienen un volumen de datos en calidad y en cantidad suficiente para hacer ese proceso. ¿Qué planteamos? Una vez que tengamos Mainrail funcionando año y medio, 2 años, ya sí podemos hacer ese ajuste y ese entrenamiento de modelos para vuestro caso y vais a tener resultados relevantes, porque si lo implantamos ahora y los resultados que tenéis no os aportan valor, lo que hacemos es poner un freno a esta transición, a este proceso de cambio que es la digitalización del mantenimiento ferroviario. Dicho eso, pues el módulo predictivo, pues básicamente lo que utiliza son modelos de cómo va a evolucionar la vía o modelos de degradación en base a los datos que tenemos. Después os hablaré un poquito más de ellos cuando veamos el caso de uso. Siempre nos dirán cuál es la evolución estimada si no hacemos nada y la evolución en base a ciertos escenarios de actuación que podamos plantear. Dato importante, nosotros no trabajamos con modelos basados en datos. Sí los utilizamos a veces, pero como complemento a los modelos físicos. Modelos físicos en los que se representa la interacción física de los elementos de la infraestructura. ¿Por qué lo hacemos así? Por 2 razones. Si os decía que el volumen de datos para validar y ajustar modelos es limitado, un algoritmo, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos principalmente 2 tipos de algoritmos. Algoritmos basados en datos, algoritmos basados en modelización física. Los algoritmos basados en datos son totalmente dependientes de la calidad de los datos. Siempre se dice que rubbish in, rubbish out. Si metemos datos de baja calidad o de baja cantidad, los resultados que tendremos no van a servir para nada. Y la realidad es que prácticamente ningún administrador tiene un volumen de datos suficientemente amplio y con suficiente calidad. Pues hay excepciones y ojalá alguna de vosotros sea alguno de los que estéis aquí, pero lo habitual no es eso. Con lo cual, si tratamos de entrenar un modelo basado en datos de caja negra con esos resultados, vamos a tener, con esos datos de entrada, vamos a tener unos resultados de baja calidad. Y el segundo, y no sé si más importante, yo creo que están un poco a la par, es la cuestión de la seguridad jurídica, del riesgo legal. No es lo mismo un algoritmo de inteligencia artificial para clasificar un objeto que un algoritmo para tomar decisiones en materia de seguridad de tráfico o de mantenimiento de la vía que puede impactar en la seguridad del tráfico. Por suerte hay pocos accidentes, pero se pueden dar y no creo que nadie quiera verse ante un juez para tener que explicar que tomó una decisión que no puede explicar porque el algoritmo no se sabe cómo calcula. No podemos reproducir el cálculo del algoritmo. Mientras que con un modelo físico obviamente es complejo, pero el cálculo se puede reproducir y se puede explicar en base a qué se han tomado las decisiones. El último módulo de Mainrail es el módulo de dashboard, que lo que hace es coger esas predicciones y aplicarle inteligencia de negocio. Primero, identificar riesgos, un análisis de riesgos. A partir de qué momento y en qué circunstancias empezamos a asumir ciertos riesgos de seguridad. Segundo, el riesgo de interrupciones o de fallo de servicio. ¿Cuándo vamos a tener que poner restricciones en base a la predicción que tenemos? ¿Cuándo tenemos riesgo de interrupción del tráfico? Y sobre estos riesgos, lo que añadimos es la inteligencia de negocio y estos riesgos, ¿qué repercusión económica tienen? ¿Qué penalizaciones tenemos con los operadores? O si soy un mantenedor con mi administrador, por que se tengan que implantar estas restricciones o haya estas afectaciones al tráfico. Y con ese análisis de costes, los costes de mantenimiento y el impacto en términos económicos de vida útil del activo de cada tipología de actuación, lo que tenemos es un análisis económico global, un análisis de negocio global, un análisis en términos de life cycle cost. Con esto paso a introduciros la estructura que nosotros aplicamos en estos gemelos digitales o este Smart Maintenance. Por un lado tendremos la realidad física, en la que tenemos los activos a mantener, las operaciones de mantenimiento en las que recogemos información o modificamos el estado de estos activos y esta cajita de aquí, que son además toda la información que nos venga por equipo de captura de datos, IoT y demás. Con esta información del mundo físico, lo que hacemos es lanzarla a los modelos, a ese conjunto de modelos que constituyen un gemelo digital en su conjunto, porque un modelo solo pues no modeliza una parte, no lo modeliza el sistema. Y aquí ahora mismo tenemos modelos de interacción rueda-carril, de interacción pantógrafo-catenaria, modelos multibody del vehículo, que luego veremos para qué sirven, modelos de desgaste de carril, modelos de aparición y crecimiento de grietas, de asentamiento de la capa de balasto, de asentamiento de la vía, y de PACLI, de pandeo, que ese no aparece aquí, ese además se conecta con bases de datos meteorológicas para ver las predicciones y ver cómo afecta la predicción meteorológica al riesgo de pandeo. A ese gemelo digital también le incorporamos modelos de degradación
Y con esto sacamos, por un lado, un CBM mucho más potente, un mantenimiento basado en estado no solo actual, sino futuro. Este modelo predictivo de hoy estás así, pero tu estado futuro va a ser este otro. Y además toda la parte del Life Cycle Cost. Cómo va a evolucionar tu vía y cómo van a evolucionar tus costes en función de los distintos escenarios de mantenimiento que plantees. Y visto esto, me voy al caso de uso que hicimos en la línea L920. Me he ido extendiendo un poco más de la cuenta, con lo cual voy a ir algo rápido. Luego, si tenéis dudas, lo vemos en la parte final. Es un caso de estudio que hicimos en la línea 920 entre Atocha y Móstoles El Soto, donde principalmente circula un único tipo de tren, la serie S446 de Renfe. Los objetivos eran predicción del estado de los activos para reducir costes, mejorando la gestión y una mejor organización de todas las operaciones. Reducir la no disponibilidad de la vía, garantizar la seguridad de operación principalmente. Esos son los objetivos que perseguíamos con este caso de uso. La información de entrada, primero caracterizamos la tipología del vehículo, porque os decía antes que hacemos modelización física. Modelamos la infraestructura y modelamos los trenes que van a pasar por ella. Modelamos, obviamente, pues como os decía antes, la infraestructura, la geometría de la vía, la calidad de la vía con los datos que existían en ese trazado y la dinámica de operaciones. Sabemos qué tren pasa, sabemos con qué horarios pasan, sabemos dónde están las estaciones y podemos saber las curvas de aceleración y frenado que van a tener los trenes. Y con esto, junto con las cargas de pasajeros que tienen los trenes a lo largo del día, podemos tener y simular los esfuerzos de tracción a los que vamos a someter la vía. Con esto generamos este modelo multibody en el que todos los elementos que interaccionan tienen un modelo físico y luego se simula cómo interaccionan entre sí y generamos un nivel de identificadores o de casos muy elevado. Simplemente con un tipo de vehículo, una condición de carga, un perfil de rueda, un perfil de carril, un tipo de vía. Cuando hablamos de calidad de vía es que había un tipo de vía, no había varios. Dos rangos de velocidad y dos tipos de coeficiente de fricción. Con las 17 secciones en las que dividimos este tramo llegamos a 68 identificadores a simular. Esa simulación siempre tenía un flujo, pues, entrada de datos, empezamos a arrancar los modelos, simulábamos los tiempos, las cargas que iban a ir por eje y por rueda, cómo iba a afectar a la deformación de las traviesas, cómo iba a afectar eso a la capa de balasto y cómo nos iba a generar eso nuevos ficheros de calidad de vía y afectaciones en la infraestructura. Con eso teníamos las irregularidades en el trazado que íbamos a tener, las desviaciones de alineación y demás, y teníamos cada análisis o cada modelo predictivo por separado. Por separado el resultado, pero provenientes de una modelización conjunta. Nuestra predicción de calidad de vía, nuestra predicción del rail contra fatigue, de fatiga de contacto de los carriles, y nuestra predicción de desgaste de carril. Este fue el caso de uso que hicimos con Renfe y que creo que demuestra claramente cómo se puede, partiendo de datos y de modelización física, llegar a un nivel de análisis muchísimo más avanzado, basado en conceptos predictivos del que a día de hoy estamos realizando en la mayoría de infraestructuras ferroviarias. En mi presentación doy paso a Arturo, que os va a contar casos similares para otro tipo de aplicaciones, como son el control de vegetación y taludes. Muchísimas gracias y quedo a la espera de vuestras preguntas en la parte final. Simplemente, gracias, Jorge. ¿Me puedes confirmar que veis la presentación? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, como continuación de lo que os comentaba Jorge, donde, bueno, en esa parte de la gestión del mantenimiento del inventario de la vía, donde nos hemos centrado más en todo lo que es la explotación del carril, vamos a ver algo que es el entorno. Arturo, perdona, la presentación se ve, pero en la parte de abajo aparece un desplegable, o al menos yo lo veo, de escritorio, ventana, incluido el sonido del equipo. Pues espera, porque no sé qué es lo que pasa. No sé, Marina, si lo veo solo yo, también lo ven el resto de los ponentes. Yo no lo veo, pero bueno. Ah, pues entonces lo veo yo solamente. No lo sé. Arturo, tira entonces. No lo Perdona. Nada. Entonces, vamos a centrarnos en el entorno y en algo que afecta a nuestra infraestructura. Vamos a ver cómo la aplicabilidad y donde desde Prisma tenemos un alto nivel de especialización es en los estudios de vegetación y cómo eso lo podemos aplicar a las infraestructuras ferroviarias.
Como veis, toda infraestructura no queda exenta de la influencia de la vegetación en distintos entornos, ya sea tanto por estudios tanto por crecimiento de esa vegetación, digamos, la que hemos planteado fuera de los ámbitos de actuación, pero por el paso del tiempo va creciendo y va invadiendo la infraestructura, como aquella que nace, digamos, internamente por determinados motivos dentro de esa infraestructura. Claro, estas afecciones y las situaciones de viento, bueno, todo lo que hemos tenido ahora mismo también algunos casos que reconocemos más recientes con Filomena o los temporales, pues generan inestabilidades a niveles de suelo, a niveles de afección sobre la vegetación y en consecuencia pues, bueno, pues eso nos afecta sobre la infraestructura y nuestro material rodante, como podemos ver en uno de los casos quizá más llamativos, pues la imagen que vemos arriba, ¿no? En la que bueno, pues un árbol invade sobre nuestra infraestructura ferroviaria y encima además conlleva un descarrilamiento y encima una afección sobre el tren, en este caso. Entonces, nosotros desde nuestro punto de vista, el estudio de la vegetación nos está llevando a una planificación realmente proactiva de todo el mantenimiento, de tal forma que podamos anticiparnos a esas afecciones que nos va a generar sobre nuestra infraestructura en distintos niveles, ya sea en plataforma, ya sea la catenaria, ya sea sobre la propia vía. Y cada una de ellas tendrá un tipo de actuación por nuestra parte. Dentro de estos estudios de vegetación, nosotros podemos realizar para potenciar este mantenimiento estudios de distancias, estudios de visibilidad, el tema de gálibos, el tema de modelización plurianual de ese crecimiento, de tal forma que podamos hacer estimaciones y una optimización de los sistemas de tala y poda y, lógicamente, pues una reducción en esos costes, ¿no? Toda esa información y esa valoración que tenemos en el riesgo de las caídas de árboles la podemos realizar a dos niveles, tanto a nivel planimétrico y tener un 2D, como a nivel de información 3D o de nube de puntos, donde podemos estar interfiriendo no solamente los elementos de caída, es decir, con una información capturada a niveles de LIDAR, es decir, bueno, esa información posicional en un momento determinado con X y Z, con una silueta y unos contornos, cómo nos afecta sobre nuestra infraestructura y establecer nuestra serie de gálibos. Ya no solamente los gálibos estáticos y dinámicos que nos van a afectar al ferrocarril, sino lo que estamos hablando de la infraestructura. De manera que podamos estar contemplando o analizando qué parte de esa información o de esa vegetación nos va a afectar a la plataforma, qué parte nos afecta a la vía, qué parte nos va a afectar a la catenaria y cuál es, bueno, pues simplemente una afección que podemos tener sobre el resto de la plataforma, pero no tiene una operación diaria. Claro, no solamente estamos hablando de un modelo X y Z de un dato LIDAR en un momento determinado, sino consideramos en estos análisis otros dos parámetros. Uno, como he comentado, un crecimiento plurianual o cuál es la previsión de crecimiento de esa vegetación bueno, con sus características propias ligadas a la vegetación y sus propios crecimientos, junto con otro tipo de modelos en el que generamos una matriz de riesgo de caída en el que trabajamos con coeficientes de pendiente, coeficientes de estabilidad y a partir de ahí generamos nuestra matriz de riesgos para poder llegar a esos análisis y generar esos planes de actuación. Adicionalmente, lo que tenemos no solamente es el elemento grande, el elemento, digamos, más voluminoso, como puede ser los árboles y esa influencia, sino también, bueno, pues realizamos la otra actividad que hay que hacer, que son análisis de crecimientos o análisis de matorral en plataforma y en los taludes para la optimización de herbicidas. Hacemos un análisis que se trabajan de formas zonificadas, utilizamos distintos criterios a la hora de realizar esos análisis y podemos sacar estimaciones de productividad tanto por zona y por estacionalidad. Lógicamente con algunas identificaciones a nivel de especie y género, teniendo en cuenta las limitaciones que este tipo de vegetación generan en el análisis. Por otro lado, cosas que podemos estar trabajando y
que nos interesan son los inventarios y la cartografía de la vegetación, trabajar, la cual se realiza a través de expertos en botánica forestal. Trabajamos con el LIDAR como apoyo de esa cartografía forestal y la comparamos con información que también tenemos de GIS. A partir de ahí generamos nuestra cartografía de vegetación que posteriormente aplicamos en entornos visibles, tanto a niveles de vídeo como a niveles de enlace de KMLs, KMZ, situaciones de LIDAR y bueno, pues una codificación y clasificación por cada uno de esos elementos. Todo esto nos conlleva que una vez analizada esa información y como os comentaba en esa parte analítica de trabajo, nos lleva a que decir, bueno, sí, lo tenemos todo gráficamente, lo tenemos todo visual, hemos visto 4 elementos, pero bueno, realmente esto lo que nos interesa al final es poder establecer un plan de actuación. Ahí es donde generamos los planes de tala y poda, donde acorde a los criterios que establece el cliente para su mantenimiento, ya sea tanto en entornos urbanos como en entornos más habituales, que son, digamos, entornos ferroviarios de las líneas en campo más abierto, pues bueno, pues nos adaptamos a esos criterios y a partir de ahí generamos toda esa representación y todos esos análisis, ya sea tanto por representación gráfica como a nivel escrita, por determinados niveles de riesgo y por especies vegetales. También analizamos cuáles son las distancias críticas, es decir, podemos tener esos análisis y hacemos las verificaciones de esos elementos. No solamente distancias que son verticales, sino como os veis abajo, en distancias inclinadas, de posicionamiento, incluso con situaciones de cruce sobre distintos elementos. Eso es el análisis de distancia que podemos realizar. En general, resumiendo un poco todo nuestro proceso a nivel de vegetación, hacemos una visualización, una clasificación de toda esa información, generamos una cartografía vinculada con esas especies forestales, hacemos esa identificación de esa vegetación, asignamos una serie de crecimientos y a partir de ahí hacemos los análisis de incumplimiento, presupuestación en cuanto a los volúmenes de tala y poda y si a partir de ahí pues, se nos dan una serie de valores económicos, pues bueno, pues se puede hacer esa valoración económica, en este caso para parte del cliente. Bueno, todo esto, al fin y al cabo, que viene a ser todo lo que es el análisis de la vegetación, lo podemos visualizar o se puede compartir a través de sistemas o plataformas de geoportales con entornos muy amigables, donde podemos integrar toda la información gráfica y visual, no solamente la parte que tenemos de vegetación, sino todas esas inspecciones que, como comentaba al principio, que podemos realizar sobre cada uno de los elementos. No hemos entrado en el día de hoy en la inspección detallada de cada uno de los elementos de la catenaria, pero podríamos estar identificando cualquiera de esos elementos gracias a los métodos que estamos utilizando con una coordinación sobre una posición en el espacio con toda la información a nivel de detalles y poder detectar y coordinar anomalías de cada uno de esos elementos. Todo eso lo podemos incorporar o lo incorporamos dentro de software de análisis de riesgo, bueno, con el cual podemos compartir y sacar. Claro, todo esto que estamos comentando no deja de ser, y supongo que alguno de vosotros, aunque por lo que veo de asistentes, algunos ya tenéis conocimiento o conocéis estas situaciones, lo que se genera es mucho volumen de información de datos, mucha captura de información que además tenemos que trabajar con entornos colaborativos o con otras entidades a nivel de trabajo. Ahí también, desde el punto de vista de Prisma, ayudamos a la implantación de estructuras mucho más complejas que un PC solo trabajando de forma monopuesto. Trabajo puede haber entornos colaborativos en el cual esa información, tanto a niveles de plataformas cloud de trabajo, como esa integración hacia sistemas de terceros. Pues por mi lado ha sido todo. Espero que bueno, pues la sesión que hemos mantenido en estos dos casos de aplicabilidad de la digitalización de mantenimiento aplicado a la vía y a la aplicación de la vegetación y cómo ese gemelo digital lo podemos generar bajo el empleo de distintas sensóricas. Sé que nos hemos quedado cortos, incluso probablemente hayamos ido rápido en alguno de los aspectos.
ha sido lo que os hemos querido enseñar y ha sido de vuestra ayuda. Con lo cual, yo creo, Marina, si quieres, por no alargarnos y dar tiempo a las preguntas y solucionar, contestamos ahora a todas las preguntas y nada, a la disposición de los asistentes. Vale, me parece perfecto. Mira, Arturo, de la anterior presentación, en la diapositiva 16, Ignacio Gorostiaga preguntaba precisiones centimétricas. No sé si voy a aportar algo más. Voy a la 16, creo que era esta. Bueno, aquí cuando he hablado de precisiones centimétricas, efectivamente se pueden alcanzar precisiones milimétricas. Pero le estaba hablando en ese momento dado de más de una cuestión del entorno y determinados temas de velocidades. Si queremos ir a determinados elementos más de detalle, se pueden conseguir precisiones milimétricas. Para ello hay que utilizar dos cosas. Por un lado, una tecnología y unas técnicas que nos permitan la obtención la milimétrica y otra una metodología de trabajo para conseguirlas, ¿no? Pero sí, efectivamente, las precisiones que se pueden conseguir son milimétricas. Tanto a nivel de vía, hay sistemas en los que esta representación que vemos aquí se pueden hacer, para que te hagas una idea, incluso a nivel de digitalización de la cara activa del carril, y en función de esas caras activas del carril poder sacar un eje de vía, y ese eje de vía parametrizarlo automáticamente y sacar todo el tipo de relaciones. Básicamente precisiones milimétricas y con trabajos con metodología y con el sensor adecuado para la obtención de eso. Y sí, efectivamente, como también preguntabas, Ignacio, son tipo de trabajos que hacemos desde Prisma. Mira, hay otra pregunta para Jorge. Imanol Bravo pregunta: ¿qué información y en qué plataforma, pone entre paréntesis, entre interrogante, BIM, deberían aportar los fabricantes? Entiendo que hablamos de fabricante de componentes para poder utilizar modelos específicos de su tipología de componente a la hora de hacer las simulaciones. ¿De acuerdo? Entiendo, Imanol, que te he entendido bien. En este caso, para la primera etapa actual, para la digitalización de operaciones y no para modelos predictivos, lo que normalmente los clientes están cargando es la ficha de producto por identificar la tipología de sujeción, de clip o de elemento que tienen en cada caso. Para los modelos predictivos es cierto que si modelamos específicamente un modelo o tenemos una librería de modelos de tipología de sujeciones, traviesas y demás, ahí sí sería necesario aportar información que puede venir en BIM o puede ser información de diseño, de resistencia de materiales y demás, suficiente para construir el modelo físico de la sujeción o del elemento. Yo te diría, Imanol, que si te has interesado, por nuestra parte, encantados de ver qué elementos tenéis para poder incorporar en la librería de modelos que estamos construyendo vuestras sujeciones. Ponme un correo y tenemos una reunión con el equipo técnico que te puedan determinar, oye, pues mira, la información que necesitaríamos es de este tipo. Si está en BIM, pues probablemente va a ser más fácil, y si no, probablemente seguro que podemos construir el modelo del componente sin tener que partir de un archivo BIM, porque el diseño y la característica material la vais a tener seguro. Bueno, a ver, que hay varias preguntas. Dice que el webinar está siendo grabado con el fin de compartir internamente. Dice: nos vais a poder enviar, mañana os pasamos el enlace con el cuestionario de evaluación, ¿vale? Para que... Y nada, que dice Jorge que contacta contigo por mail. ¿Alguna otra cosita, alguna pregunta? Bueno, pues si os parece... María, si me dejas, perdona. Sí. Antes de que cierres tú, pues agradeceros a Jorge y a Arturo. La verdad que no me conecto a muchos webinars, estos que organizamos desde la plataforma Tecnología Española de la Construcción. Animaros a todos a seguir nuestra página web, donde damos difusión a mucho más webinars en esta línea. La verdad que ha sido muy interesante, Jorge y Arturo. Gracias también por vuestro trabajo que realizáis en el grupo de trabajo de digitalización, donde todos estos temas se tratan con detalle, y de luego desde tanto Topetec como también en mi función como SEOPAN, lo que intentamos es que este tipo de digitalización de infraestructura sea una realidad y que no esté todavía, como bien decís, en un ámbito todavía de tecnología a implementar. Yo creo que es una realidad ya y tiene que ser implementada. Como sabéis también, y por daros información a todos,
desde PTX y OPAN, en la última manifestación de interés del Ministerio de Transportes y Movilidad que se ha realizado, que se ha pedido a las empresas, hemos presentado también una parte de digitalización de infraestructuras y que muchos temas de estos se recogerán en esa MDI, esa manifestación de interés, que esperamos que sea de interés, perdona la redundancia, al Ministerio y pueda sacar líneas de convocatorias en esta línea. Nada más y agradecer a Jorge y Arturo de nuevo la presentación y te doy la palabra, Marina, para que puedas cerrar la convocatoria. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos los asistentes por vuestro tiempo y vuestro interés. Pues nada, pues cerramos aquí el webinar. Otra vez volver a daros las gracias, Jorge y Arturo. Ha estado, bueno, como ha dicho Carlos, muy interesante. Y bueno, pues cualquier otro webinar que queráis apuntaros, está toda la información en la página web. Pues nada, muchísimas gracias. Venga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Gracias.